Hola a todos. Este fallo del que me voy a ocupar hoy es del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 5 del Departamento Judicial de La Matanza. Se trata de un accidente de tránsito. ¿Y qué es lo interesante de este fallo? ¿Por qué lo traigo? Si ni siquiera es un fallo de cámara. Lo traigo porque el juez se ocupa de una serie de cuestiones que hoy día son absolutamente fundamentales, sobre todo atento a la problemática de la depreciación monetaria que nos aqueja. Y el tema fundamental es el de la cuantificación de la incapacidad sobreviniente, del daño moral, los intereses moratorios y el tope de cobertura de la citada en garantía. Respecto de la cuantificación de la incapacidad sobreviniente, el juez va a partir de la base de que el actual Código Civil y Comercial exige la aplicación de una fórmula para poder cuantificar, arribar a un monto respecto de cuánto corresponde en concepto de indemnización por incapacidad sobreviniente. Pero por otro lado, el juez, citando jurisprudencia, entiende que el resultado de esta fórmula, o mejor dicho, fórmulas, porque hay varias, es meramente orientativo, es decir, el juez puede, atendiendo a otras circunstancias, apartarse de ese resultado y decidir otro, siempre por supuesto una decisión fundada. Así que lo que va a hacer es aplicar varias fórmulas. Por ejemplo, la fórmula polinómica simple, la fórmula Boto, la fórmula Méndez. También va a utilizar el llamado método del valor por punto de incapacidad. Todas van a dar distintos resultados. Y llegará después él a una decisión específica distinta de estas distintas fórmulas. Pero resulta muy interesante como ejercicio la aplicación de todas estas fórmulas que arrojan resultados en algunos casos muy distintos. Por ejemplo, si comparamos Boto con Méndez, van a ver ustedes que el resultado es muy distinto en el monto. Y resulta también muy interesante que el juez, a la hora de aplicar estas fórmulas, como para ello necesita tener en cuenta los ingresos de la víctima, y como la víctima no pudo acreditar sus ingresos, el juez va a tener en cuenta el salario mínimo vital y móvil, pero a valores actuales, o sea, a valores de la época de la sentencia, y no de la época donde se produjo el daño, que fue en el año 2019. Y también a la hora de establecer los intereses moratorios, el juez va a decidir apartarse de la doctrina de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que entiende que cuando se cuantifica a valores actuales, los intereses moratorios deben liquidarse desde la fecha del hecho y hasta el momento de la cuantificación a una tasa pura del 6%. El juez va a entender que esa tasa pura del 6% no cumple con la finalidad de resarcir el interés, el daño moratorio, y por lo tanto sostendrá y dispondrá que se aplique la tasa pasiva más alta del Banco Provincia de Buenos Aires desde el momento en que se produjo el hecho, hacia año 2019, hasta la fecha de pago.
Y otro tema interesante es el del tope de cobertura de la citada en garantía. El juez, también citando jurisprudencia, va a entender que resultaría totalmente abusivo que la aseguradora pretendiera aplicar el tope de cobertura establecido en la fecha en que se hizo la póliza de seguro o en la fecha en que se produjo el hecho dañoso, porque ese tope de cobertura está totalmente desactualizado y en la práctica, no les digo que sería un no seguro, pero dejaría en una situación de bastante desamparo tanto al asegurado como a la víctima, dado que el monto máximo de cobertura sería muy inferior a el capital de condena, ni hablar de los intereses. Entonces entendió que el monto, el tope de cobertura debe ser aquel vigente a la época del efectivo pago. No nos olvidemos que tratándose de un seguro automotor obligatorio, la Superintendencia de Seguro, por distintas resoluciones, va modificando ese tope. Así que el tope de cobertura será el que esté vigente en el momento de pago. La fundamentación de todas estas cuestiones es muy interesante, más allá de la opinión en un sentido o en otro que podamos tener de cada uno de estos puntos, y la sentencia, por lo tanto, es muy recomendable para todos aquellos que tengan interés en adentrarse en esta grave problemática de la cuantificación de daños. Grave, ¿por qué? Porque muchísimas veces los montos a los que se arriban las sentencias no cumplen ni de cerca con el objetivo de la reparación plena establecida en el Código Civil y Comercial. Es un pedido que está haciendo la colegiación a los jueces, que las sentencias sean más realistas, es decir, que tengan en cuenta la depreciación monetaria que nos aflige, sobre todo en los últimos años. Recomiendo la lectura detenida de esta sentencia y, como siempre digo, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.